Bueno, del deporte nos vamos a ir a la educación. Queremos conversar con el padre Tomás Chertz, él es vicario para la educación del Arzobispado de Santiago. Queremos analizar junto a él la reforma educacional que ha sido planteada por el gobierno. Padre, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Yo le preguntaba fuera de cámara, ¿en qué línea estaba usted? Porque hemos visto que ha habido voces dentro de la Iglesia que han mirado con un poco más de distancia esta reforma educacional que ha sido lanzada por el gobierno o que ya hemos conocido en 3 primeros proyectos. Pero hay otros que la ven con bastante más benevolencia y ven que tendría algunos efectos, pero más bien acotados. ¿En cuál de las dos visiones está usted? No, la visión, yo diría sinceramente, es la de la Conferencia Episcopal, ¿eh? Que ha establecido de que es indispensable, necesaria una reforma, ¿eh? Y esto incluso desde hace mucho tiempo. Ahora es evidente, siempre cuando se plantea una reforma con esta envergadura, siempre surgen aprensiones que son legítimas, ¿eh? Y ahí evidentemente se marcan un poquito también las acentuaciones o las prioridades que pueden marcarse en uno u otro aspecto. Pero yo diría que en términos generales hay un criterio de unidad en eso, la Conferencia Episcopal y también la declaración de don Héctor Vargas, que es el encargado del área de educación de la Conferencia Episcopal, que hace pocos días también sacó una declaración respecto a este tema tan... Ahí quería ir porque él decía, y lo estoy leyendo aquí, estamos convencidos de que los recursos no van a dar, refiriéndose al tema del término del copago. ¿Esa es una visión dentro de la Iglesia? Efectivamente, ¿hay una preocupación de que no se puedan calzar los números que propone el Ministerio de Educación? Hay algunos expertos, este es un tema ya más técnico, ¿eh? Concretamente ahí yo no podría entrar en materias, pero sí sería de preocupación cuando hay colegios que han prestado un gran servicio, y aquí estamos hablando de colegios que no lucran, vale decir que son fundaciones, que tal vez tienen un copago tal vez un poco más alto de, por ejemplo, de los promedios colegios del Arzobispado, que son más bien bajos. O sea, podríamos decir, la reforma en eso incluso hasta nos va a beneficiar. Pero hay colegios que hacen una labor fantástica, que fueron incluso alguna vez colegios particulares pagados y que con el beneficio en su contexto bajaron los aranceles por tener el beneficio del subsidio, tienen un copago ahora un poco más alto. Entonces, en la lógica más técnica, pareciera que lo que van a recibir de subsidio en un proceso intermedio, porque esto es un proceso que va a durar 10 años, sí, hasta de implementación, claro. Hasta emparejar lo que hoy día ponen los padres y lo que va a tener que subsidiar el Estado. Efectivamente. Para que los padres dejen de poner esa plata. Entonces, en ese proceso surgen muchas dudas. Es muy complejo y lo técnico ahí es donde precisamente entra este tipo de aprehensiones, y pareciera que hay muchas voces y entre ellas mucha gente de la Iglesia que lo ha estudiado con más complejidad, pareciera que no se alcanzaría. Y eso evidentemente cuando uno se reajusta, hay acuerdos con los sindicatos, hay en el fondo muchos elementos que dentro de los colegios, los presupuestos siempre muy ajustados, se produce un elemento que es un poquito difícil. ¿Y qué efecto práctico temen a raíz de esto? ¿Que hay que privatizar colegios, por ejemplo? ¿Qué es lo que no se quiere? ¿Qué es lo que no se quiere? Entonces, no se desea desde la Iglesia ni privatizar esos colegios, vale decir, no volver al sistema de volver a los colegios particulares pagados, o de cerrarlos, menos eso. Entonces, querer precisamente poder servir, poder establecer esta prioridad de la educación a una clase media que de alguna manera podía hacer algún pago, y estar de alguna manera en los límites, se produce una complejidad bastante grande. Yo creo que de todas maneras esos son temas que son negociables, y subsanables, subsanables, pero ahí es donde nosotros, con palabras vehementes, por cierto, insistimos que hay que ser bien transparente, y ahí hay que saber, yo creo, dialogar, y uno puede presumir que sí se puede hacer, pero no deja de ser una inquietud. Sí, padre, la otra inquietud que se ha abierto es el tema de la selección. La selección para algunos se entiende como un filtro que no promueve la inclusión, que es discriminatorio, y para otros el derecho a conocer a quienes van a ser parte de un proceso educativo o de un proyecto particular de formación. ¿Cuál es su opinión respecto de la selección? ¿Debe o no terminarse, tal como está proponiendo el gobierno?
Es decir, me repito a la declaración, que eso es muy lúcido, ¿no? Que evidentemente nos parece un gran aporte el que pueda establecerse un criterio de equidad, sobre todo para familias que no podían entrar a un sistema educativo de calidad. Sin embargo, y aquí quisiera responder tangencialmente, ¿por qué? Porque no se ha puesto, no se ha priorizado, y aquí es una crítica que no la ha hecho solo la Iglesia, lo han hecho representantes o de la masonería, del colegio de profesores, no se ha hecho una opción por la educación municipalizada. ¿Qué es lo que va a pasar? Y aquí me pongo incluso hasta polémico. Se ha insistido en no seleccionar, y me parece excelente que no se seleccione, y la Iglesia está a favor de eso, pero ¿qué es lo que va a pasar? Los pocos alumnos que van a quedar en los colegios municipalizados se van a ir todos los colegios particulares. Y van a quedar vacíos los colegios municipalizados. Y la pluralidad de un país, las opciones que tiene un país es que se refuerce precisamente un colegio municipalizado. Usted está entonces en la lógica, que se lo he escuchado también a los líderes del movimiento estudiantil, o algunos al menos de la CONFECH, que dicen que la reforma debió partir por mejorar la calidad de la educación en los colegios públicos y luego tocar a los colegios subvencionados. Evidentemente. Estuvimos el día viernes con el señor ministro y una gran mesa en que inician los diálogos ciudadanos, ¿eh? Sí, para los próximos proyectos de leyes, y él admitió que en esto debió haberse también hecho una consulta ciudadana, admitiendo las disculpas y habiendo dicho que esto era una gran propuesta del gobierno. Uno puede admitirlo y puede presumir de que así va a ser también. Pero haciendo hincapié en que el tiempo es lo que ha puesto esta premura, ¿no? Exactamente, pero de todas maneras creemos nosotros, y así lo han dicho todos los protagonistas tal vez más importantes, la carrera docente y todo lo que tiene que ver con la opción de la educación estatal. Lo que se ha hecho con los colegios, o con la primera parte de la reforma, que es la no selección, el no lucro, vale decir, volver a todas las fundaciones o corporaciones, y la tercera, que es la gratuidad, me parece que son elementos fundamentales, pero siguen siendo parte de un gran proyecto. Y evidentemente uno habría priorizado, al menos desde el campo de los profesores. Yo le hablaba y le preguntaba si el ministro se había excusado, había hecho este reconocimiento basado en la premura del tiempo, porque desde la Iglesia se dijo que aquí les preocupaba el frenesí legislativo. ¿A usted también le preocupa? ¿Usted siente que esto está siendo demasiado acelerado y que de pronto vamos a tener reformas que no están lo suficientemente detalladas, afinadas, consensuadas? Coincido plenamente en eso. Plenamente. Creo que fue muy rápido en algo que todos queremos. Y creo yo que el diálogo en este tipo de cosas es fundamental. Es una ley muy potente, y cuando es muy profunda se necesitan mucho más interlocutores. Es para que salga bien el producto. A todos nos interesa. Y creo yo que precisamente ahí hubo un error. Lo digo claramente. ¿A la Iglesia le hubiese gustado tener más incidencia en esta reforma? Como en todas cosas importantes, nosotros dispusimos también en este mismo declaración, que estamos plenamente dispuestos a colaborar. Yo creo que todos los protagonistas en un ambiente en la que han sido también protagonistas, la Iglesia incluso hasta antes de la independencia, el tema de la educación siempre nos ha interesado sobremanera. No es que nos hayan dejado marginados en ningún caso, pero evidentemente siempre nos interesa sobremanera. Y por eso las palabras en ocasiones un poco vehementes, pero eso no significa un rechazo, sino más bien poder apuntar a elementos que nos parece que son indispensables. Qué bueno eso que usted dice, porque incluso leía declaraciones de Benito Baranda, por ejemplo, que ha sido siempre un cercano a la Iglesia, se dice que tiene cercanía con los jesuitas, que ha trabajado mucho por el otro, y él decía estar un poco dolido. Él sintió en las palabras que escuchó y en las declaraciones que leyó que había sectores de la Iglesia que definitivamente rechazaban este tema de poner fin a la selección, y él decía, Dios no selecciona, y por lo tanto la Iglesia debería estar a favor de esto. Usted me dice que la Iglesia sí está convencida del fin a la selección. ¿Por qué a algunos no les queda tan claro? ¿Y por qué algunos ven que la postura de la Iglesia es más bien resistente a esta reforma educacional? ¿Cuál es su diagnóstico de aquello? Por ejemplo, en el tema concreto de la selección, creo yo que
hay una aprehensión, y don Ricardo lo ha dicho también, y que es legítima. Nos ha parecido que es necesario que la familia pueda conocer el proyecto educativo. Cuando se hace una postulación y una no selección, puede faltar algo que es previo, que es la información, el diálogo personal. O sea, esto es defender la posibilidad de hacer una entrevista a los padres, por ejemplo. Una entrevista a los padres que no es selección, sino más bien encuentros previos para conocer el proyecto. Generalmente la familia también endosa un poquito la responsabilidad en la educación. Nuevamente distingo, no es selección, conocimiento profundo del proyecto educativo, que antes evidentemente se hacía a propósito de la selección. Pero puede resultar equívoco, y por eso puede resultar o puede darse en algunos sectores de la Iglesia. Pero ahí, ¿cómo se resguarda, padre, para esto, con esto termino, cómo se resguarda que un colegio católico, que tiene cierta fe, cierta orientación, acepte a padres, por ejemplo, que dan una entrevista, que a lo mejor se contraponen o que no adscriben o que no hacen carne, para irme a un lenguaje más religioso, el proyecto que profesa ese colegio? No sé, padres que están divorciados, algo que la Iglesia hoy día acepta, pero todavía con más distancia, o familias homoparentales, por ejemplo, no sé, un par de mamás lesbianas que tal vez para la Iglesia no son, digamos, las personas que más adscriben a su sistema formativo, ¿me expliqué? Sí. ¿Cómo se recuerda que ahí no hay una discriminación finalmente? Porque usted me dice el derecho de la familia a conocer el proyecto, pero ¿y ese colegio no podría decir, sabe qué? Yo prefiero, si estoy frente a una pareja de lesbiana y estoy frente a una pareja heterosexual, prefiero quedarme con la heterosexual porque mi fe es más cercana a eso, por ejemplo? Sí. Le voy a comentar algo que nos comentó a nosotros don Ricardo en un encuentro. Don Ricardo Esati. Don Ricardo Esati, exactamente. Don Ricardo, yo soy vicario de él, sí, es decir, somos la misma voz. Es que mucha gente dirá quién es don Ricardo. Don Ricardo Esati, don Ricardo. Nos comentaba a propósito de un encuentro con ¿cómo se llama?, directores de colegios del arzobispado, que son 28, donde evidentemente no hacemos selección, donde tenemos una apertura bastante grande, pero tenemos proyectos educativos muy delineados. Uno de los directores de don Ricardo, ¿qué pasa si viniera eventualmente una familia, dos homosexuales con un hijo, eventualmente todavía no está la legislación, pero que los presentara? Pero existen. Pero que existen. Dice, mira, si de verdad asumen y quieren un proyecto educativo, no hay ninguna razón para negarse. O sea, no se discrimina. No se podría discriminar, no se podría discriminar. Es decir, pero evidentemente vuelve la pregunta, ojalá pudiera conocerse ese proyecto educativo. Y aquí hay un elemento que tal vez habría que nuevamente profundizarlo, admitiendo que no haya selección. Ese es el tema. Bien, pues un debate intenso, largo. Vamos a ver si esto queda tal como se ha conocido, porque usted me dice, cree que es perfectible. Hay muchos que sí lo creen también, y ahora hay un resorte ahí de los legisladores que van a tener que avanzar en estas materias. Muchísimas gracias por esta entrevista. Que le vaya bien y que tenga un buen día. Adiós. Vamos a ir a la pausa, estamos de regreso en un instante con más noticias.